El día de ayer empezamos uno de los libros que se denominan los libros sapienciales. Se dice el libro del Eclesiastés, y aprovecho para explicar que hay otro libro que se llama el Eclesiástico, que no son necesariamente el mismo, aunque están en el mismo apartado sapiencial. Este libro que empezamos a leer el día de ayer también se le llama el Coelet, que traducido significa el predicador. Aprovecho la lectura de ayer como no prediqué, sino que teníamos la concelebración por la Eucaristía en nuestra fiesta patronal en la novena. Entonces, pero quería también bastante, yo tenía mucho deseo de poder hablar acerca de la lectura del día de ayer. Porque fíjense que este autor es un poco extraño, no sé si ustedes lo han leído, espero que ya lo han leído, pero es un poco extraño su forma de escribir. Al parecer, como que él estuviera, digamos, en un ambiente psicológico pesimista, fatalista, algo así se percibe con la forma como empieza a escribir su texto, que la mayoría pues se lo atribuye a Salomón, y que a sí mismo se llama, como digo, el predicador o el Coelet. Entonces empieza de la siguiente manera: todas las cosas, absolutamente todas, dice, son vana ilusión. Y dice, ¿qué provecho saca el hombre de todos los trabajos en la tierra? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. Y oiga cómo va diciendo las cosas, como digo, parece que es muy pesimista, pero tiene su sentido, según lo interpreta la iglesia. Dice, el sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Dice, sopla el viento hacia el sur y gira luego hacia el norte, y dando vueltas y más vueltas vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelve a correr. Y oiga cómo continúa, dice, todo es difícil de entender, no deja el hombre de cavilar, no se cansan los ojos de ver ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir, lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer, no hay nada nuevo bajo el sol. Suena como una cuestión bastante pesimista, ¿no es cierto? Eso es lo que suena, pero en la realidad tiene su sentido muy bello, que vamos a aclarar en la parte final. Pero ahorita me voy a servir de esta primera, digamos, reflexión. Aclaro que estamos leyendo la lectura del día de ayer, que continúa el día de hoy, solo que voy en el capítulo número 3, para hablar de una cosa que nos afecta mucho a nosotros en nuestro contexto sociocultural. Fíjese que a nosotros nos han metido en la cabeza hoy de que la vida nuestra debe ser alegre, debe ser divertida, debe ser para gozar, hermano, para gozar, goce la vida. Y entonces cuando uno se pone a vivir la vida, uno se da cuenta que la vida no es así. Hay ratos que uno se alegra un poquito, ratos que a veces, por ejemplo, pues cumplió años mi papá o mi hermano, o un aniversario de bodas, hay ratitos alegres, pero de ahí usted se da cuenta, espero que reflexione, usted se da cuenta que la vida se vuelve rutina, y más rutina. Fíjese que esa es la vida, pero nos han metido en la cabeza que la vida tiene que ser al 100% divertida, prohibido aburrirse, no se puede uno aburrir. ¿Cómo le ocurre ser aburrido? Todos lo están haciendo divertido ahora. Los maestros quieren que las clases sean divertidas. Los que disertan quieren que la disertación sea divertida. La vida no es esa. A la hora de la realidad, uno no es, como decía un padrecito, oiga, uno no es Indiana Jones. Uno no es Indiana Jones, que a cada rato le pasa algo nuevo. No, la vida es rutina. Pero démonos cuenta, lo estoy diciendo de esta manera, porque, como les digo, nos hemos dejado envolver por esa predicación del mundo, y entonces por eso acabamos las cosas, destruimos las cosas.
Por ejemplo, viene una muchacha que está con su novio y entonces le dice a la muchacha: mira, hemos caído en la rutina, vamos a darnos un tiempo. Aló, como decía ese padre, la vida es rutina. Si hacen ustedes memoria, por ejemplo, ¿a qué hora se levantan ustedes? Yo no sé a qué hora se levantan ustedes, pero la vida, por ejemplo, de una persona de trabajo técnico, pues se levanta a las 5 de la mañana. Se levanta a las 5 de la mañana, depende de hasta dónde tiene que ir. Desayuna a las 7, a las 8 ya entra a trabajar. Entonces hay toda una rutina de la misma situación, qué sé yo, arreglar un carro, arreglar una moto, a las 10 refacción, otra vez otro periodo de tiempo de la media mañana, para las 12, 12 y media, donde después otra vez el almuerzo. Terminó el almuerzo de 1 hora, después otra vez vuelve a empezar uno a trabajar haciendo las mismas cosas, aflojando un tornillo, leyendo un papel, qué sé yo, escribiendo un libro, escribiendo una canción, lo que sea que uno hace. Y entonces vuelve a llegar a la casa otra vez a las 7 de la noche y vuelve a ver televisión, su partido de fútbol, y otra vez se vuelve a dormir y otra vez se vuelve a levantar, y así sucesivamente. La vida es rutina. No nos dejemos atrapar por esta mentalidad en la que estamos ahora, en el que dice prohibido aburrirse. La vida es así, la vida es así. Por eso es que hace una descripción como pues así astronómica, ¿no? La tierra da vuelta y vuelve a girar, pues todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Esa es la vida, esa es la existencia. No nos creamos nosotros, pues, digamos, como saber qué superhombres para nosotros ser la gran innovación. Como decía un padre, ¿qué son para nosotros patéticos 67, 70, 80 años que uno va a vivir en medio, como de la cifra que manejan los científicos, de 13.700 millones de años que ha existido nuestro sistema solar? Que son patéticos ni siquiera 100 años. Sin embargo, todo eso tiene un sentido. Tiene un sentido. ¿Qué? Que es Dios el que lo ha hecho. Que nosotros tenemos, como decía el Salmo aquí, aunque aquí no lo decía en la manera española, Dios es nuestro alcázar. Todo viene y todo se va. Todo vuelve a ocurrir. Nada permanece. Pues de hecho por algo hay una canción por ahí, hay algunas canciones que son buenas. Paz, cambia, todo cambia. Entonces, hay canciones que son muy buenas. Pues en medio del cambio, de la rutina y de las cosas que vienen y también se vuelven a ir, en medio de eso, Dios es mi alcázar. ¿Qué significa alcázar? Es una palabra española, del español, no de nuestro español latino, sino del español, que significa, pues yo me aferro a eso, a Dios, que ¿cómo les digo yo? Vamos a ver para que se escuche bien. El que permanece, el que no se va, el que se queda, a Él me aferro. Y ojalá que nosotros no caigamos, como digo, en esa trampa de la sociedad, nos está predicando de esa manera, prohibido aburrirse. La vida es así, hay que despertar, Entonces, para que nosotros no acabemos las cosas simplemente porque a veces se tornan aburridas, pues hay que disfrutar todo. Cuando hay ratos de diversión, cuando hay ratos alegres y cuando hay ratos también de frustración, de tristeza y de cosas malas que nos suceden, de cosas dolorosas. Hay que vivir la vida así. En medio de eso uno se aferra a Dios, que es el que permanece. Dicho en palabras filosóficas, nosotros somos seres ¿cómo se dice? Innecesarios, así se dice de manera filosófica. Solo Dios es necesario, pero si nosotros nos aferramos al necesario, nuestra vida va a permanecer con Él. Amén. Segunda parte, que ahorita sí entramos de lleno a la lectura primera de este día. Lo quería decir porque es que es algo que nos está pasando en la realidad y no estamos dando cuenta de la torpeza que estamos cayendo ahora. Para que no nos metamos pues en todo ese mundo de las redes sociales, de meme viene tras meme, meme tras meme. Entonces la gente ya no quiere aburrirse. Está trabajando, ya nomás se sentó y ya agarra el celular y a divertirse. No hay que caer en la trampa de la sociedad.
Segundo, como digo, veamos esta parte tan interesante. Vamos a leer esta parte que escuchamos hoy en la lectura primera, donde decía: hay un tiempo para cada cosa y todo lo que hacemos bajo el sol tiene su tiempo. Vamos a leerlo desde unas palabras de Cristo, cuando Él está reclamando a unos, porque dice: bueno, pues ustedes saben interpretar el aspecto del cielo. Si dicen, entonces, si dicen, está haciendo calor, entonces va a llover. Si hace esto, entonces va a caer no sé cuánto. Entonces, ¿por qué no se atreven ustedes a leer el aspecto del tiempo? En cosas astronómicas uno sabe, por ejemplo, cuando el calor aquí se incrementa y uno dice: va a llover, y cabal, cae el aguacero. Pues esas cosas que son necesarias saber. Sin embargo, hay cosas que nosotros parece que no logramos interpretar ni hacer las cosas a su debido tiempo. Por ejemplo, yo le tomo palabra a un padrecito. Por ejemplo, vea, una muchacha, una hija, actuó mal. Viene la mamá que se enteró, entonces prepara su discurso de regaño y entonces va y entonces le dice su discurso de regaño: mire usted esto y usted lo otro, ¿no? Lo que no sabe la mamá es: ¿fue el momento oportuno en el que tenía que regañar o era otro momento? A mí me suelen preguntar como sacerdote, ya es ejemplo que yo coloco, me suelen preguntar como sacerdote, por ejemplo, cuando los mariditos son así como bolitos, que pasa mucho, ¿no? Son bolitos. Entonces la esposa se enoja, la hija se enoja, el hijo se enoja porque el marido es como bolo. Y entonces cuando tomó y está bien tomado, llega a la casa, entonces en ese momento eso lo agarra y le menciona a la mamá y le dice unas cuantas cosas y unos insultos y lo que hizo es desahogarse. Ese momento era el exacto para poder regañar o corregir, lo que hizo es enojarse. A veces no sabemos nosotros si ese tiempo es oportuno o no. Si hablo un poquito más teológicamente, aquí me acuso de un pecado frente a ustedes. Yo soy un poquito ansioso. Más bien muy ansioso. Entonces, yo quiero las cosas como rápidas. Y resulta que a la hora de actuar un sacerdote en un determinado campo pastoral, las cosas van lentamente, avanzan a tamaño de décadas las semillitas que uno deja en el corazón de los hermanos y en el sistema que uno no impuso, sino que más bien ha colaborado en ciertos campos, pastorales. Yo me acuso de eso porque es que yo soy muy inmaduro en ese sentido. Entonces, ¿es el momento oportuno de regañar o de reprender o de hacer amistad o de ganarme a unos grupos de hermanos para después poder conducirlos bien? Es muy difícil eso es muy difícil, y eso es lo que está diciendo Jesucristo. Ustedes sepan leer el aspecto del tiempo para saber cómo actuar, porque fíjese, si hacemos un recuento del tiempo, yo no sé si usted está consciente de cómo ha venido el tiempo, valga la redundancia o valga la expresión, en el tiempo que nosotros vivimos, cómo ha venido cambiando en estos días y cómo tengo que hacer yo para actuar en la realidad social que nos tocó vivir. Por ejemplo, mire, si lo hablo desde el punto de vista filosófico o del pensamiento humano, resulta que hay unas grandes etapas. Por ejemplo, está la época antigua, que está más o menos del año 600 antes de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. ¿Qué aconteció ahí? ¿Qué hubo ahí para que se embarque como edad antigua ese tiempo, 6 siglos antes de Cristo y 4 siglos después de Cristo, que es un milenio? Después de eso viene lo que se denomina una época que se llama medieval, que la expresión filosófica la tiene como un concepto peyorativo, es decir, de desprecio. Es una época medieval, es algo así como una espina metida en el pie, algo que duele, algo que no debería estar ahí,
Algo así lo dicen los sociólogos y toda esta gente de estudio, ¿no? ¿Qué aconteció ahí en la época medieval? ¿Qué hubo ahí? Después de la época medieval viene una época que se llama el Renacimiento. ¿Qué es lo que hubo ahí? ¿Y cómo actuó la gente ahí? El Renacimiento, que abarca más o menos alrededor de 100 años a 150 años. Después de eso viene una época que se llama también el romanticismo, el barroco. Una época que se llama barroca, otra época que se llama el romanticismo, otra época que se llama el iluminismo. ¿Qué aconteció ahí? Y después, ahorita estamos viviendo, ha pasado una época que también se llama la época moderna. Ahorita se llama más o menos la época posmoderna. Usted tiene en su cabeza cosas que han pasado ahí y cosas que regresando un poquito en el pasado, uno sepa cómo actuar en este tiempo en donde nos enmarcamos. ¿Lo sabe usted cómo actuar o no sabe usted cómo actuar? Por eso es que de ahí viene, cuando a veces me toca predicar, que yo digo a veces, por ejemplo, hablando de la vida familiar, entonces yo pongo ejemplos a veces muy, muy concretos. Por ejemplo, a ver cómo actuó una mamá modelo 1950. ¿Por qué actuó la mamá así? Claro, porque es que había unos parámetros mentales, unos conceptos filosóficos, teológicos o culturales que hacían que la mujer o el hombre se comportaran de tal manera. Y la gente debía aportar ahí, saber cómo actuar. Entonces mamá, por ejemplo, modelo 2020, 2024, ¿cómo actúa la mamá modelo 2020, 2024? ¿Cómo actúa? ¿Será que solo se mueve nada más por pura inercia, por lo que el tiempo le dice, por cómo es el tal concepto de ahora, cómo actúa la gente normal en la pura inercia? ¿O tiene capacidad desde la visión de Dios, desde la lectura del tiempo según los ojos de Cristo, sabe cómo actuar una mamá en el tiempo actual, que no necesariamente va a coincidir con lo que la gente dice ahora, cómo actúa en la sociedad de ahora? ¿El papá cómo va a actuar? ¿El hijo cómo va a actuar? ¿El profesor cómo va a actuar? ¿Cómo vamos a actuar? Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo, y cada cosa tiene su tiempo. Voy a dar una relectura a este texto tan impresionante que dice, ¿no? Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado. Hay un tiempo para matar y otro para curar. Uno para destruir y otro para edificar. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Uno para gemir y otro para bailar, dice. Hay un tiempo para todo. Todo está ordenado. Todo está ordenado. En medio de eso, como acabamos de repetir también en la primera parte de nuestra predicación, pues en medio de todos esos tiempos, como decía también San Pablo en una ocasión, nosotros tenemos la mente de Dios. Repite esa frase, por favor. Nosotros tenemos la mente de Dios. Ahora, eso decía San Pablo, ahora yo lo voy a decir de otra manera, y que quiero que lo repitan, por favor. Nosotros tenemos los ojos de Dios. Es decir, como decía también un padre, el padre Fray Nelson Medina, nosotros ¿sabe cómo tenemos que actuar en el tiempo? Algo así como con esos aparatitos que hay ahora que son súper modernos para tomar videos, hacer unos videos impresionantes o tomar fotos impresionantes. Eso es de abuelo de dron. Usted se monta en el dron, se va arriba y observa el panorama, cómo está la realidad. Y uno dice, por aquí, este es el camino. Este es el camino, dice uno, ¿no? Antes decían, cuando no existían los drones, decían, hay que verlo abuelo de pájaro, decían antes. Abuelo de pájaro. Porque uno, alzando los ojos, uno observa, este camino parecía que ese era el camino, pero según se ve, ahí hay un barranco, entonces me voy a embarrancar. Aquí este otro camino parece que está como muy bien, pero como que tiene tope. En cambio este otro como que está muy lleno de baches, lleno de agujeros, lleno de piedra, pero es el que sale a la luz. Uno observa y uno actúa. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, como dice aquí. Por eso es que dice todo eso, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su orden.
Hermanos, ojalá que nosotros, como decíamos anteriormente, en medio de todas esas cosas que pasan, viene el tiempo, viene otro tiempo, en medio de la rutina, en medio de las cosas que nosotros transitamos, Dios es el nuestro alcázar, Él es el que permanece. Si nosotros miramos con los ojos de Él y nosotros leemos el tiempo con la mente de Él, les aseguro, hermanos, que al fin y al cabo llegaremos, como dice San Pablo, hasta la meta, hasta la meta. Por eso, hermanos, o sea que lo que dice aquí el Coelet, el predicador o el libro del Eclesiastés, pues como ya se ve, no es un hombre pesimista. Por el contrario, es un hombre bastante sabio, cosa que ahora nos falta a nosotros. Porque ve, hoy tenemos estos aparatitos como el que tengo yo aquí en el que estoy grabando. Hoy pues parece que los celulares son más inteligentes que sus propietarios. La gente se ha vuelto tonta, la gente se ha vuelto como incapaz de reflexionar. Por decirlo de manera culta, la gente se ha vuelto ingenua. Esa es la palabra culta, pero la palabra un poquito grosera, un poquito así aventada es, nos hemos vuelto muy brutos. Y aprendamos nosotros desde la mente de Dios a leer el tiempo, y aprendamos desde los ojos de Dios a ver la realidad para saber cómo actuar. Amén.